Hoy vamos a trabajar sobre la Revolución Mexicana, que es un proceso que se extiende entre 1910 y 1928. Pero para comprender este proceso de la Revolución Mexicana debemos remontarnos en el tiempo a la dictadura de Porfirio Díaz, que se extendió entre 1876 y 1911. La dictadura de Porfirio Díaz se caracterizó por el crecimiento económico basado en las haciendas y en la explotación petrolera y en la estabilidad política del sistema, pero con altos costos sociales. El gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por un gran personalismo, ¿sí? La centralidad de su figura, y escoltado por un pequeño grupo al que se denominaba los científicos, que era un conjunto de expertos que se basaba en la teoría del positivismo, muy de moda en esa época. A su vez, el sistema político estaba caracterizado por la ausencia de democracia y la exclusión de otros grupos políticos. El centro de la economía de México eran las haciendas, que eran grandes explotaciones agrícolas de muchas hectáreas, donde trabajaban campesinos muy empobrecidos. En general se había logrado eliminar a los pequeños propietarios que habían tenido que ceder sus tierras y comenzar a trabajar en relación de dependencia para los hacendados. El sistema de trabajo que imperaba era el denominado de enganche. ¿Qué quería decir eso? Que las personas en general no cobraban en dinero físico, sino en bonos o vales que tenían que ser utilizados en las tiendas que estaban dentro de las mismas haciendas, y que como cobraban muy poco y los productos que se vendían en estos lugares eran muy caros, la gente permanecía constantemente endeudada y por tanto no podía abandonar la hacienda. Que la hacienda además era dirigida con mano de hierro, las personas trabajaban muchísimas horas en muy malas condiciones y no eran considerados ciudadanos libres normales, sino que vivían bajo un régimen de control político, económico y social al interior de la hacienda. Paralelamente, en el nuevo sector minero que estaba surgiendo en México y también en las incipientes industrias que estaban apareciendo en las ciudades, empezaron a surgir huelgas de protesta de las condiciones del trabajo que había en estos sectores. Hacia el año 1907, adicionalmente a este mal clima social que ya imperaba, se produjo una baja de los productos de exportación, a lo que se sumaron 2 años de malas cosechas. Esto generó un clima de muchísima oposición social al régimen de Porfirio Díaz, que había mostrado estabilidad por 30 años. En 1908, Porfirio Díaz va a dar una entrevista en la que va a manifestar su intención de no presentarse a una nueva reelección y promover finalmente la sucesión presidencial. Entonces, en ese contexto, Francisco Madero, que era el hijo de un hacendado que había estudiado en Francia, inició una gira electoral con el fin de candidatearse como presidente. Pero Díaz, contrariamente a lo que había manifestado, lanza nuevamente su candidatura, arresta a Madero considerándolo sedicioso y mientras Madero está en prisión se realiza su nueva reelección. Madero logra escapar a los Estados Unidos, donde planea un levantamiento, una revolución contra Díaz. Allí va a redactar el Plan de Potosí, cuyas principales consignas eran sufragio universal, es decir, el que todos puedan votar, y no reelección. Pero además va a incluir una serie de reivindicaciones sociales que favorecían a los campesinos que vivían en estas tan malas condiciones sociales que describíamos. Entonces, aquí tenemos a los dos principales contendientes en esta primera etapa, que fueron Porfirio Díaz y Francisco Madero. Pero en este momento van a aparecer nuevos protagonistas. ¿Por qué?
porque cuando se produce el levantamiento van a ser 13 levantamientos en paralelo que van a surgir a lo largo de todo el país, protagonizados por Zapata, que era un líder campesino en la zona de Morelos, y Orozco y Villa, en Chihuahua, que representaban a los mineros y ganaderos del norte. Como consecuencia de este proceso de levantamiento generalizado en México, Díaz se ve obligado a renunciar y se exilia en Francia. Se va a constituir entonces un gobierno de transición de De la Barra, que va a convocar a nuevas elecciones, donde finalmente triunfa Madero. Acá tenemos entonces los nuevos líderes que van a surgir al calor de la revolución, que son Emiliano Zapata y Francisco Villa, se van a recordar como los más importantes. ¿Qué va a pasar durante la presidencia de Francisco Madero entre 1911 y 1913? Va a haber un nuevo levantamiento de Emiliano Zapata que diseña el denominado Plan de Ayala de 1911 pidiendo la reforma agraria. Es decir, Zapata y sus seguidores van a sentir que habían sido utilizados para derribar del poder a Porfirio Díaz, pero que sus demandas, que sobre todo pedían una reforma agraria de la tenencia de la tierra, que favoreciera a los pequeños campesinos y perjudicase a los propietarios de las haciendas, no van a ser escuchados. Lo mismo va a ocurrir con Orozco, que tampoco se va a sentir conforme con el resultado de la revolución y va a promover un nuevo levantamiento que es siguiendo el plan de Empacadora en 1912. Y si por una parte los antiguos aliados de Madero se levantaban en armas por el incumplimiento de las promesas que les habían sido hechas, por otro lado también ocurría un levantamiento de contrarrevolucionario con las figuras de Reyes y de Félix Díaz, que era el hijo de Porfirio Díaz, pero este levantamiento va a ser neutralizado. Reyes es ejecutado, Díaz también es condenado a ser ejecutado, pero va a lograr obtener una condena a prisión perpetua. Todos estos levantamientos van a ser reprimidos por la presidencia de Madero, pero sobre todo van a tornar muy importante a la figura del general Huerta, que es el que los va a llevar adelante. En 1913 sí se va a producir un golpe de Estado contrarrevolucionario, es decir, en gran parte vehiculizado por los sectores más conservadores de la sociedad y los antiguos partidarios del porfiriato. Este golpe va a ser encabezado por el general heroico del proceso, que era Huerta, y va a conducir a lo que se conoce como la Decena Trágica, que es una serie de desórdenes y asesinatos que se van a producir a lo largo de 10 días y que van a incluir el asesinato del propio Madero. Huerta va a asumir como presidente y va a gobernar entre 1913 y 1914. Como consecuencia de este golpe contrarrevolucionario, los antiguos líderes de la revolución van a organizar un nuevo movimiento revolucionario para tomar el poder, sobre todo conducido por Carranza y Villa, que van a crear el ejército constitucionalista y van a redactar el Plan de Guadalupe para intentar, ahora sin Madero, lograr que la revolución se conduzca por caminos más audaces que la revolución constitucional, democratizadora de Madero. En este contexto del gobierno de Huerta, Estados Unidos va a ocupar el puerto de Veracruz. Cercado tanto por la oposición de Estados Unidos como por los revolucionarios, Huerta va a renunciar y se va a ver obligado a huir del país. Acá tenemos a Pancho Villa, que fue el gran protagonista de este nuevo proceso, junto a Venustiano Carranza, que promovía la redacción de una nueva constitución.
Como consecuencia de este proceso, una vez que renuncie Huerta, se va a producir un proceso de guerra civil de guerrillas, es decir, no de ejércitos de línea constituidos como tales, sino de pequeños grupos que pugnan por alcanzar el poder en un marco de anarquía generalizada. Esta guerra civil se considera que va a conducir aproximadamente a 1 millón de muertos. Y se van a formar dos grupos. El primero era el de los convencionalistas dirigidos por Gutiérrez y el segundo el de los constitucionalistas dirigidos por Carranza. Esta guerra civil va a concluir con el triunfo de los constitucionalistas. Carranza va a asumir como presidente y sancionar una nueva constitución en 1917, que esta constitución va a incluir al derecho agrario, el derecho a huelga, a la salud y la educación garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos. Por eso algunos van a considerar que en este momento, con la redacción de una nueva constitución que incluya la mayor parte de las demandas que habían formado parte de la Revolución del 10, tanto las demandas políticas como las sociales, concluye la revolución. Otros opinan que no, que el proceso va a continuar. En este momento, luego incluso de la sanción de la Constitución, va a continuar el desorden, los enfrentamientos y se van a producir de hecho los asesinatos de los principales líderes de la revolución. En 1919 se asesinó Zapata, en el 20 Carranza, en el 23 Villa y finalmente en el 28 Obregón. Obregón va a ser el hombre fuerte que va a emerger de este proceso con el liderazgo de los hombres del norte, lo que se conoce como dinastía de Sonora. Obregón va a gobernar entre 1920 y 1924. Entre 1924 y 1928 va a gobernar Plutarco Calles, que va a estar sumamente decidido a llevar adelante algunas de las directivas de la Constitución del 17 que tenían que ver con un gobierno laico, no religioso, a quitar la religión de la esfera oficial. Pero entonces se va a enfrentar a la oposición de los cristianos en lo que se conoce como la Guerra de los Cristeros. En 1928, Obregón va a ser elegido nuevamente como presidente, pero es asesinado antes de asumir. En ese contexto, Calles va a pronunciar un famoso discurso en el que da por concluida la era de los caudillos y al comienzo de la era de las instituciones. Se va a producir la fundación del Partido Revolucionario Institucional, que va a dirimir al interior del partido las diferencias entre las distintas facciones, que va a intentar transformarse en un partido de ideas antes que en un partido de hombres y que va a gobernar a México por los siguientes 70 años. Aquí podemos ver una pintura de la Revolución Mexicana, cuyas primeras consignas fueron sufragio efectivo y no reelección. Pero que podemos ver que ese proceso que desata Madero desencadena una guerra social que tenía que ver sobre todo con las demandas de los campesinos, de los sectores medios, de los hombres del norte dedicados a la minería y a la ganadería, lo cual va a conducir a una muy cruenta guerra civil con millones de muertos y que si bien va a lograr una reforma agraria moderada y se van a conseguir una serie de derechos, tal vez no se justifican con la guerra, la muerte y la crueldad por la que pasó México durante todos esos años.